Hola queridos, Dios les bendiga. Gracias por estar ahí. Gracias por acompañarme un miércoles más, poder compartir la palabra del Señor. Gracias por ser parte de estos 3 años ininterrumpidos que estamos compartiendo el mensaje, compartiendo el devocional, todos los miércoles a las 8 de la tardecita, de la nochecita. Esto se empezó en pandemia y 2020 y vamos para esos 3 años que ha sido de gran bendición para nuestra vida, no solamente poder compartir, sino también saber que están allí al otro lado y poder compartir y orar y tratar de enseñar, así como siempre decimos, no solamente enseñar, sino también tratar de aprender del mensaje de la palabra del Señor. Vicky, Dios te bendiga. Priscila, gracias por estar ahí, Dios le bendiga. Ahora de a poco se van a ir sumando. Siempre decimos lo mismo, es una bendición el estar aquí, es una bendición poder compartir. Sabemos que hay trabajo por medio, muchos llegan de sus tareas del día, pero bueno, en fin, están ahí y eso es lo que cuenta. Evelyn, Dios te bendiga, gracias por estar. Lo lindo es compartir un rato juntos y cuando el Señor o la palabra del Señor está en medio, entonces es mucho más bendecido lo que podamos compartir, es mucho más hermoso, es mucho más de aprendizaje lo que podemos no solamente hablar, sino tratar de enseñar y aprender de la palabra del Señor. Más en estos tiempos locos, como siempre decimos, todo lo que está sucediendo es presagio de los últimos tiempos, sin duda, presagio de esos tiempos donde Dios está preparando su segunda venida y donde el cumplimiento de la palabra, sin duda, se va a dar en estos tiempos. Así que siempre estemos pendiente de lo que el Señor quiere hacer, de lo que Él está haciendo, pero por sobre todas las cosas, pendiente de la voluntad de Dios, de hacer la voluntad de Dios. Adriana, Dios la bendiga, gracias, qué bueno que llegaron bien. Y de eso se trata, poder escuchar palabra, tener palabra, poder disfrutar del don, del mensaje del Señor para poder aumentar nuestra fe, para poder enfrentar los problemas, para poder superar cualquier adversidad que podamos tener adelante, porque eso nos está preparando para cuando llegue ese gran día del Señor, para que venga por su pueblo, entonces nos encuentre velando, orando, y sin duda se cumplirá su promesa de vida eterna. Esa es la última promesa a la cual tenemos que apuntar, como veíamos la semana pasada, apuntar ese objetivo, la salvación de nuestras almas. La iglesia hace un trabajo enorme aquí, la iglesia predica la palabra, la iglesia siempre está en actividades y tratando de compartir el mensaje, pero también la iglesia no puede olvidarse que lo que tenemos que apuntar en este tiempo es a la salvación de nuestra alma, y de eso se trata. Unos tendrán mucho más tiempos en el camino del Señor, otros tenemos un poco menos, pero siempre el fin es el mismo. El fin es hacer la voluntad de Dios para poder alcanzar esa gran promesa de salvación y vida eterna que Dios ha decretado y declarado sobre nuestra vida. El problema no es disfrutar allá, el problema es hacer las cosas aquí conforme a la voluntad de Dios para poder alcanzar esa promesa. Ángela, Dios te bendiga, gracias por estar. Y si hay algo que nunca nadie me dijo en el camino del Señor, caminando en la voluntad de Dios, es que un día ya no encontraría dificultades, ni momentos críticos, ni momentos de indecisión, ni traiciones. Cuando entré al camino del Señor nunca nadie me dijo que eso ya no estaría más. Al contrario, es natural pasarlos, vivirlos. Y el hecho de que seamos creyentes no significa que los problemas no se evadirán. Conozco personas que se han ido del camino de Dios solamente porque han seguido con los mismos problemas que antes, y el hacer nuestra oración de fe, el pasar a la familia celestial, el pertenecer a la familia en Cristo, no significa no tener problemas. Significa enfrentar los problemas de una manera diferente. Seba, Dios te bendiga. Significa enfrentar los problemas de una forma diferente, sabiendo que tenemos a alguien poderoso que pelea por nosotros. Entonces, cuando hicimos nuestra oración de fe, nunca nadie nos dijo que no íbamos a tener más problemas, nunca nadie nos dijo que ya no habría más opresión ni dificultad. Al contrario, eso es natural que tengamos. Estemos o no en el camino de Dios, siempre aparecerán los momentos críticos, los momentos complicados, los momentos estresantes.
Y no por el hecho de ser creyentes, es que esos momentos no se evadirán, al contrario. En ocasiones se multiplican y lo hemos vivido. Hay etapas en las que las cosas caminan bien, los sueños se alcanzan, la casa está en paz, pero también hay otras etapas donde pasamos las tormentas naturales de los problemas, las decepciones, las traiciones, las frustraciones, que suelen ocurrir en nuestra vida. Y en ocasiones tienden a juntarse y a dejarnos hasta sin aliento. Y cuando creemos poder enfrentar un problema, una dificultad, parece mentira, pero vemos como otra tormenta, otro problema, ya está llegando bastante cerca de nosotros. Sería lo ideal arreglar un problema y olvidarnos, pero muchas veces la cantidad de dificultad, la opresión, el estrés, los problemas, se nos juntan y parece que se alinean todos los planetas y no salimos de uno, y parece que ya caemos en otro y decimos, hay muchas personas que dicen, ¿y Dios dónde está? Dios siempre está. José, Dios te bendiga. Maya, Dios te bendiga, gracias por estar. Dios siempre está, y eso es lo bueno, que podemos pasar desiertos interminables, tormentas eternas, pero Dios siempre está. Y aunque no alcancemos a solucionar un problema o sobrellevar un problema y se venga otro sobre nuestra vida, Dios también siempre está. La compañía de Dios es infaltable, Dios es fiel y de eso se trata. Y suele ocurrir que en ocasiones todas las cosas se nos juntan. Problemas en la casa, problemas en el trabajo, dificultades económicas, enfermedades. Parece que una cosa viene de la mano de la otra y es natural. Hasta el punto que incluso muchas veces nos dejan sin aliento, sin recursos, sin saber muchas veces qué hacer. Y cuando creemos que vamos a sacar un poco la cabeza, o levantar un poco la cabeza, bueno, parece que viene otra cosa y esto está permitido por Dios. En un momento todo parece estar perfecto. Sandra, Dios la bendiga. Richard, Dios te bendiga. En un momento parece todo estar perfecto. El viento sopla a nuestro favor, las aguas están calmas. Pero al instante se acercan nubes que presagian una gran tormenta, otro gran problema. Y las cosas se empiezan a desestabilizar. Entonces, ¿a dónde podemos ir? ¿Dónde podemos ir? Parece que nos salimos de una y ya estamos cayendo en otra. Estamos rodeados de problemas. Es natural. No por el hecho de creer en Cristo es que nos vamos a quedar exentos de los problemas. Al contrario, tal vez se multipliquen porque también tendremos rechazo. Pero ¿sabe qué? No significa que esos problemas, cuando estemos atravesando esas tormentas que estemos atravesando, no significa que estamos solos, que nuestro barco está a la deriva, no hay un capitán que esté en el timón, al contrario. Nunca estaremos a la deriva. Todo lo que nos sucede a nosotros, nada está librado al azar. Todo está finamente planificado por Dios. Y aunque el raciocinio no puede entender de que pasamos problemas a veces que pensamos que no lo vamos a superar, Dios ya planificó no solamente el problema, sino la solución, su mano derecha siempre tendida a nuestro favor. Por eso digo que hay momentos donde las aguas están calmas, el viento está a nuestro favor y el barco parece que va sin dificultades. Pero basta con que aparezca una nube, un problema, para que se arme una gran tormenta una vez más, sabiendo que Dios ahí tampoco nos va a dejar a la deriva ni solo, sino que siempre estará con nosotros en todo tiempo. Y cuando eso sucede, conocemos situaciones o personas que se desestabilizan en sus emociones, caen en un pozo depresivo, en frustración. Y cuando eso sucede, vale, Dios te bendiga, y cuando eso sucede, ¿a dónde podemos ir? ¿Qué es lo que tenemos que hacer? ¿Qué cosa hay que hacer para tratar de sortear todas las tormentas que se nos puedan presentar en la vida y salir victorioso? Cuando enfrentamos cosas con el Señor, nunca saldremos en derrota, siempre saldremos victoriosos. Siempre, después de cada dificultad con Dios, nos espera una gran victoria. Vale, Dios te bendiga, Carmen, Dios la bendiga, gracias por estar. Ahora, haciendo una comparación simple, cuando hay tormentas en el mar, los marineros cuentan con sus equipos de navegación, GPS, satélite y otras herramientas que les permiten sortear las tormentas, estabilizar su nave y seguir a su rumbo. Pero ¿qué equipos contamos nosotros en medio de las dificultades? Haciendo un comparativo, una analogía. ¿Qué equipo podemos usar nosotros para navegar tranquilos en nuestros problemas? Porque siempre habrán.
Es un error pensar que los problemas ya se terminaron cuando hicimos nuestra oración de fe. Es un acierto pensar que aunque hayan problemas, Dios los pasará con nosotros. Entonces, ¿qué herramienta podemos usar nosotros para tratar de navegar lo más tranquilo posible, aún estando en medio de la tormenta? Aquí en la palabra del Señor vemos como la única herramienta disponible para los discípulos en cierta situación, y similar a la que vimos haciendo una analogía con la tormenta, era la confianza en Jesús. A pesar de haber sentido miedo, a pesar de estar estresados, a pesar de haber temido por sus vidas, igualmente ellos confiaron en Jesús. Y esa es la herramienta fundamental que tenemos nosotros en medio de dificultad. Tal vez alguien que no conoce a Cristo como herramienta tiene sus recursos, su fortuna, su inteligencia, la sabiduría, la suerte. Pero nosotros tenemos una herramienta que no falla nunca, es infalible. Y su nombre es Jesucristo. ¿Y cuál es la vía para tener esa herramienta? Es la fe en el Señor Jesucristo. Paula, Dios te bendiga, gracias por estar. Entonces, ahí en Marcos capítulo 4, versículo 35, un pasaje de escritura muy conocida, dice: aquel día, cuando llegó la noche, les dijo Jesús: pasemos al otro lado. Fernando, Dios te bendiga. Y el versículo 16 dice: y despidiendo la multitud, le tomaron como estaba en la barca, y había también con él otras barcas. Pero se levantó una gran tempestad de viento y echaba las olas de la barca, de tal manera que ya se anegaba. Y él estaba en la popa, o sea, Jesús estaba en la barca, durmiendo sobre un cabezal, y le despertaron y le dijeron: Maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? Y levantándose Jesús, reprendió el viento y dijo al mar: calla, enmudece. Y cesó el viento y se hizo grande bonanza. Y les dijo Jesús a sus discípulos: ¿por qué están así de amedrentados? ¿Cómo no tienen fe? Entonces temieron con gran temor y se decían el uno al otro: ¿quién es este que aún el viento y el mar le obedecen? En este relato de la porción de la Escritura, Jesús le ordenó a sus discípulos que cruzaran el mar de Galilea, y él estaba en la barca con ellos, pero él se fue a dormir tranquilo. De forma repentina se desencadena una gran tormenta que puso en riesgo la vida de los discípulos, por lo que ellos fueron y despertaron al Señor diciéndole: Maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? O sea, ¿no estás cuidando de nosotros? Estamos en problemas, en dificultades, en oprobio, y tú sigues durmiendo. ¿No tienes cuidado de nosotros? Jesús entonces se levantó, respondió y aplacó con el poder del Señor la tormenta. Y yo me preguntaba, si estaba Jesús en la barca, ¿de qué tenían que temer? ¿Cuál era el temor, el miedo, la dificultad que pueden pensar que no la pueden pasar, sino que Jesús estaba allí con ellos? Pero también me preguntaba, ¿cuánto tiempo perdieron sintiendo miedo, estrés, angustia, ansiedad, temiendo por sus vidas? Teniendo a Jesús ahí a su lado, ocupaban el tiempo en otras cosas, el tiempo en solucionar sus problemas, el tiempo en temer por sus vidas, teniendo al Salvador y al Creador ahí al lado de ellos. Muchas veces tenemos que enfocarnos no en nuestros problemas, sino en aquel que puede solucionarlos. No importa el problema que sea, no importa lo que tenga que pasar o a lo que tenga que hacer de frente esta semana, sepa que tiene la herramienta necesaria para navegar a través de los acontecimientos negativos que sin duda vienen o vendrán y que pueden ocurrir en nuestra vida. Y esa herramienta es la fe en Jesucristo. No hay un problema tan complicado que Dios no lo pueda resolver. No hay un problema tan complejo, tan crítico, una situación tan delicada que Dios no pueda hacerle frente y ganarle y darnos la victoria. Es inevitable no atravesar tormentas, siempre estarán ahí, enfermedades, problemas económicos, soledad, enemistades. Pero Dios también sepa que a veces las permite. Dios a veces nos permite que estemos en medio de tormenta. Sin embargo, como nos enseña la Escritura, Él prometió no abandonarnos nunca. Y por ello nos mantendrá calmos ante cualquier tormenta. Esa es la característica de un Dios Padre para con sus hijos. El problema no es que Dios se ponga nervioso porque nos vea a nosotros los hijos pasando dificultades. El problema es que nosotros miramos mucho más la tormenta que aquel que puede caminar con nosotros. Pueden ser situaciones críticas, tal vez en nuestra forma de pensar no tengamos remedio, solución para lo que estemos viviendo, pero confía en Jesús, tiene una herramienta poderosa que es la fe. Desarrolle la fe en Jesucristo.
Y mire que no va a haber problema tan complejo que Dios no lo pueda resolver, que Dios no le dé una salida conforme su voluntad. No piense cómo va a salir del problema. Solamente entregue sus dificultades al Señor y el Señor se hará cargo. Él nos ama demasiado como para dejarnos en medio de la tormenta y aún solos. De la misma forma Jesús hizo esto con sus discípulos. Cuando estaban pasando por una dificultad y temiendo por sus propias vidas, porque las olas eran tan grandes que anegaban la barca, ellos lo que hicieron fue llamar al Señor y aún dudar de su compañía y de su cuidado, diciendo: Señor, no veras por nosotros, no te importa si perecemos aquí. Aún teniendo al Creador a su lado, ellos estaban dudando del cuidado de Jesús. Ellos estaban dudando de que si Jesús les estaba cuidando, Jesús estaba durmiendo. Y Jesús le dijo: pero muchachos, ¿no tienen fe? ¿De qué temen? ¿De qué están temiendo? Jesús les estaba diciendo: muchachos, lo único que necesitan para sobrellevar sus dificultades es una herramienta poderosa llamada fe. Es la misma herramienta que hoy tenemos nosotros para sortear la dificultad que sea, para sobreponernos a la montaña que pueda levantarse en nuestra contra o adelante de nosotros. Fe, no en que podamos sortear, sino fe en Jesucristo, que Él nos dará las armas necesarias, la fuerza necesaria para poder salir adelante. No importa si tu barco o su barco se tumba para acá y se tumba para allá, no importa si las olas amenazan hundir su barca. Si Jesucristo está y si le está dando lugar a Jesús, el verdadero lugar que Jesús se merece en su vida, entonces su barca no se hundirá jamás. Su barca no perecerá, su vida no perecerá. Los días de su vida serán cumplidos. Dele el lugar al Señor, que el Señor se merece en sus problemas, y verá la mano poderosa de Dios, y verá el favor y la bondad de Dios. Muchas veces tenemos la costumbre de encerrarnos en esos problemas, por eso no vemos la solución. Y la solución está en nuestra fe. Dejar que Dios haga lo que tenga que hacer y tratar de esforzarnos para obtener paz aún en medio de la tormenta. Dios prometió no abandonarnos nunca, Hebreos capítulo 13. Y siempre nos mantendrá ante cualquier dificultad, siempre. No importa lo que pueda estar pasando ahora, no importa lo que sepa, lo que tiene que enfrentar ahora en esta semana o la semana que viene. Déjelo en manos de Dios. Aunque la tormenta sea muy grande y su barca sea muy chica y esté amenazada, confíe. Desarrolle la herramienta más poderosa que tenemos nosotros los hijos de Dios, que es la fe en Jesucristo. Y Dios hará, Dios obrará. No se preocupe porque cuando parece que todo se derrumba y se cae, entonces viene Dios y levanta todas las cosas. Tenga paz y tenga tranquilidad, confíe en el Señor. Si hay algo que hemos dicho es que somos personas de fe, pero muchas veces no podemos activar la fe, no activamos esa fe. No ponemos esa fe en acción. Si fuera así, si la pusiésemos en acción, entonces nunca nos preocuparíamos por las dificultades, porque estaríamos confiando siempre en el Señor Jesús. Conozco personas que tienen fe cuando todo está bien y dan gracias a Dios, pero cuando vienen las dificultades, entonces la fe como que queda a un lado y los problemas empiezan a abrumar. Si usted le da lugar a los problemas, entonces sepa que lo pueden sobrepasar. Tal vez ya lo probó y pasó por eso. Dele lugar a Dios. Active su fe y verá como la mano del Señor extendida sobre su vida le llevará paz, bendición. Dios hará su voluntad cuando tenga que hacerlo. Mónica Cabrera, Dios te bendiga, gracias por estar. Entonces, confíe en el Señor Jesús. No importa lo que pueda estar pasando, dolor, angustia, enfermedad, problemas en la familia, tal vez perdió el empleo. Usted confíe, nada pasa librado al azar. Cuando estamos en Jesucristo, nada queda librado a la suerte. Todo es y fue finamente planificado por Dios. Claro, el problema es que nuestra forma de pensar no lo entiende. Por eso el Señor dice: mis pensamientos son mucho más altos que vuestros pensamientos. Porque tengo pensamientos de bien para con ustedes. Si usted está pasando por una dificultad, sepa que Dios está pensando en bendecirlo. Bueno, ¿cómo? No sé cómo lo va a hacer, pero Él está pensando en bendecirlo. No pierda tiempo como hicieron los discípulos allí, teniendo miedo, teniendo a Jesús a su lado. No pierda tiempo teniendo temor, qué es lo que va a pasar, qué comerá mañana, qué hará mañana. Usted deje tranquilo y confíe en Dios y Dios proveerá para cuando sea necesario y en abundancia. Le aseguro que lo hará en abundancia. Ahora, hay un versículo aquí que me llama la atención y es el versículo 41. Después que Jesús dio orden a la tormenta que cesara y hubo gran bonanza y todo sucedió. Y el Señor le dijo: pero ¿de qué tienen miedo ustedes? ¿No tienen fe? ¿Por qué no desarrollan su fe?
Y el versículo 41 dice que los discípulos dijeron, y esto me llama la atención, entonces temieron con gran temor los discípulos y se decían el uno al otro, ¿quién es este que aun el viento y el mar le obedecen? Y yo me preguntaba, ¿acaso los discípulos no vieron los milagros que hizo Jesús? ¿Acaso los discípulos no fueron llamados por el propio Dios, el Señor de señores? ¿Acaso el discípulo no caminaron con Jesús viendo los milagros, los prodigios, la multiplicación de panes y peces, la sanidad de los ciegos, de los sordos, de los leprosos? Él devolvía la salud al enfermo. Él obraba con poder, extendió y restauró el brazo de aquel que no lo tenía. Los discípulos, habiendo visto todo esto, aún decían, pero ¿quién es este que aún hace calmar la tormenta? ¿Cuándo se irían a convencer de que solo Jesucristo, de que Jesucristo es el que estaba con él? Yo me preguntaba en esta consulta que ellos se hacían entre ellos, ¿quién es este que aun el viento y el mar le obedecen? Oiga, es Jesús, el Todopoderoso, Rey de Reyes, Señor de Señores. ¿Cuándo nos vamos a convencer nosotros de que solo en Él hay calma para nuestras tormentas? ¿Cuándo nos vamos a convencer de que si ponemos nuestras dificultades en las manos del Señor, Él obrará conforme su voluntad, no conforme a la nuestra? Y lo hemos visto un par de miércoles atrás. Dios se mueve en lo que necesitamos, no en lo que queremos. ¿Cuándo podemos confiar o cuándo nos vamos a convencer plenamente de que aquel que gobierna nuestra vida es el mismo que hizo todas las cosas que vemos y aún las que no vemos? ¿Cuándo nos vamos a convencer de que aquel que camina con nosotros es aquel que nos ama con amor eterno? Me llama la atención de los discípulos cuando dijeron, ¿quién es este que aun el viento y el mar lo obedecen? Es el Hijo de Dios, el Todopoderoso. ¿Cómo podían preguntar algo así si habían caminado semanas y meses con el Señor y lo habían visto hacer milagros? Y lo habían visto predicar y hablar las buenas nuevas del reino. Y le habían visto llevar palabra de sanidad y de poder. Y aún palabra de profecía delante de los sacerdotes, delante de los reyes. Ese era Jesucristo. ¿Cómo dudar de aquel que siempre pelea por nosotros y está con nosotros todos los días? ¿Cómo no convencerse de que si hoy estamos vivos es por pura misericordia de Dios? ¿Cómo no convencerse de que aquel que camina con nosotros es aquel mismo que un día le dijimos, entra a mi corazón y sé mi Salvador? ¿Cómo no convencerse? ¿Cuándo convencernos de que aquel que nos ama con amor eterno fue el mismo que entregó su vida por nosotros en la cruz del Calvario? Nunca pregunte, ¿dónde está el Señor que estoy pasando por este problema? Porque se está poniendo a la altura de los discípulos. ¿Quién es este que aun el viento y el mar le obedecen? ¿Dónde está Dios que no ve mi problema? ¿Dónde está el Señor cuando estoy pasando en las dificultades en el matrimonio, crisis en la familia? ¿Dónde está Dios que no ve que estoy sin empleo y no tengo alimentos y la estoy pasando muy mal? ¿Dónde está Dios? Lo mismo hicieron los discípulos. ¿Quién es este que aun el viento y el mar le obedecen? El mismo que aplacó la tormenta en medio de dificultad y en medio del temor de los discípulos. Es el mismo aquel que aún sin tener recursos pone pan en la mesa. El mismo que aplacó las tormentas y dio orden a la tormenta que se callara y a los vientos que cesaran. Es el mismo que nos ama y pone lo necesario en nuestra vida para que podamos caminar una milla más para la gloria de su nombre. Entonces entienda. ¿Quién es este que aun el viento y el mar le obedecen? Es el mismo que provee misericordia y vida cada mañana para cada uno de nosotros. ¿Cuándo nos vamos a convencer plenamente de esto? Tenemos que orar por aquellos que se encuentran hoy en medio de esa gran tormenta. Tal vez seamos nosotros, alguien de ahí del otro lado, alguien que esté escuchando este devocional en futuras reproducciones. María de los Ángeles, Dios la bendiga. Gracias por estar. Tal vez hay alguien que está pasando por dificultad hoy. Sabe que mañana tiene un gran problema que no sabe cómo resolverlo, pues esta palabra le vino como anillo al dedo. Tome esta palabra, tome este mensaje, convénzase y dele el lugar a Jesucristo, que Jesucristo se merece en su vida, en su corazón, en su familia, en su casa, en medio de sus hijos, su matrimonio, en todas las áreas. Y confíe que Dios hará. Confíe en el Señor y Él hará, dice la Escritura. Que el Señor esté presente siempre en nuestros tiempos de bonanza, en nuestros tiempos buenos, pero también siempre estará presente en nuestros tiempos críticos, de dificultad, de oprobio, confortándonos, guiándonos por el camino correcto. Y que podamos siempre confiar en el cuidado de nuestro Dios. Adriana, Dios la bendiga. Que podamos siempre confiar en el cuidado de nuestro Dios, porque Él nos acompaña en todas nuestras tormentas.
Así que bueno, sepa que aún en sus peores momentos, Dios está con usted. Dios ni por un segundo piensa en abandonarlo. Esté bien o esté mal. Dios ni por un segundo piensa en dejarlo a la deriva. Aún en sus peores dificultades, Él está ahí para ayudarlo. Tienda su mano hacia Él, porque Él tiene su derecha tendida hacia usted. Disfrute de la presencia del Señor. Glorifique el nombre del Señor siempre. Adore al Padre, porque eso es lo que se merece nuestro Dios. Adoración, alabanza y temor. Gracias por estar ahí, queridos. Gracias porque creo que tal vez alguien tiene alguna dificultad para enfrentar hoy, mañana o semana que viene. Sepa que Dios ya está allí esperándolo con la victoria. Sepa que antes que usted llegue a enfrentar lo que sea que a usted le parece que no lo va a superar, Dios ya está allí esperándolo para dar la victoria a su Hijo. Disfrute de la presencia del Señor. Glorifique el nombre del Señor, aún en sus peores momentos, porque sin duda Dios está ahí tendiendo su mano. Dios te bendiga, iglesia. Que bendiga tu casa, tu familia, tu salud, tu economía, tu trabajo, y todo cuanto pongas tu mano sea bendecido y próspero. Que el Señor te regale largura de días y puedas disfrutar con la familia. Que puedas enseñarle la palabra a tus hijos, a tus nietos y a tu herencia, a tu descendencia. Y tu descendencia sea bendita en Jehová. Acordate que el domingo a las 10 de la mañana estamos aquí. Dios está haciendo cosas hermosas, como los milagros de sanidad que hizo el domingo pasado. Fue tremendo. No te pierdas lo que Dios está haciendo. Seguí al Señor y vas a ver la bondad, el amor y la bendición de Dios. Nos vemos el domingo a las 10 de la mañana aquí. Vamos a disfrutar del Señor y vengamos con todo el poder de nuestro corazón para adorar y para alabar el nombre del Señor, porque sin duda Él hará cosas grandes. Abrazo para la hermosa Rivera. Dios bendiga a cada uno ahí donde estén, y aún aquellos en futuras reproducciones sean tocados y bendecidos por el poder y por el amor de Dios. Queridos, Dios te bendiga.